En el video de hoy voy a hablar sobre los minoicos, considerados una de las primeras civilizaciones avanzadas de la antigua Europa. En los límites del mar Egeo existe una gran isla conocida como Creta. Este es el hogar de una de las civilizaciones más increíbles y desarrolladas de la Edad de Bronce. Esta civilización casi permaneció olvidada en la historia, y su descubrimiento se debió a los grandes esfuerzos de un hombre llamado Arthur Evans. Arthur Evans fue un arqueólogo inglés que heredó una gran fortuna de su padre, quien también era arqueólogo. Viajó a Grecia para estudiar los restos de la ciudad de Micenas. En sus estudios encontró evidencias de una civilización hasta entonces desconocida. Esto lo llevó a varios lugares de Grecia en busca de respuestas. Finalmente, Arthur llegó a la isla de Creta, donde, guiado por historias de la población local, encontró el lugar donde se ubicaba el legendario Palacio de Cnosos, el palacio que perteneció al rey Minos, de la leyenda del Minotauro. Las excavaciones en el lugar dieron como resultado descubrimientos increíbles, que llevaron a Arthur a dedicar toda su vida a sus investigaciones. Llamó al pueblo que había descubierto los minoicos. El nombre fue dado en honor al rey Minos, quien, según el mito griego, era hijo de Zeus. Es probable que los minoicos llegaran a Creta provenientes de Anatolia, donde hoy se encuentra Turquía. Tal migración ocurrió aún en el período paleolítico, más de 120.000 años antes de Cristo. Sin embargo, la cultura minoica solo comenzó a desarrollarse con el dominio de la agricultura, lo que ocurrió alrededor del año 5000 a.C. Con el avance de la Edad de Bronce, los minoicos comenzaron a desarrollar una cultura basada en el comercio marítimo, haciendo uso de sus barcos increíblemente avanzados para la época. Las embarcaciones minoicas eran elegantes y resistentes, ideales para transportar alimentos y mercancías. Gracias a su capacidad de navegar durante días en el mar, los minoicos comenzaron a comerciar con pueblos de Anatolia, Fenicia, Grecia, Egipto y África. Pronto, su cultura comenzó a florecer en diversos aspectos, y como la isla de Creta ofrecía una protección natural, no fue víctima de invasiones de otros pueblos durante siglos. Alrededor del año 2000 a.C., la mayor fuente de ingresos de los minoicos era la agricultura. Producían aceite de oliva, vinos y también piezas de cerámica con hermosas pinturas. El arte minoico destacaba toda la sofisticación de ese pueblo. Sus pinturas tenían un estilo único y mostraban un nivel artístico muy avanzado. La belleza de las mujeres de esa isla era exaltada en diversas representaciones, con cabello largo, oscuro y ondulado, vestidos coloridos y maquillaje en labios y ojos. Los hombres generalmente eran representados con piel morena, cuerpos atléticos y posturas altivas. Los minoicos también producían joyas de oro y plata, e incluso piezas hechas de cristal. A pesar de no tener una sociedad orientada hacia la guerra, los minoicos empleaban a los guerreros que tenían. Estos guerreros tenían el deber de proteger los palacios, las embarcaciones, combatir a los piratas y también enfrentar posibles invasores. Los minoicos valoraban mucho el desarrollo físico y atlético. Practicaban deportes y competencias como natación, boxeo y carreras. Pero quizá la práctica más impresionante era bailar alrededor y saltar por encima de toros enfurecidos. Esta práctica se llama taurocatapsia y consistía en agarrar los cuernos del toro durante su ataque. Cuando el toro levantaba la cabeza intentando liberarse, el atleta aprovechaba el impulso para realizar saltos acrobáticos sobre el animal. Para los minoicos, los toros eran criaturas sagradas y eran constantemente exaltados en esculturas y pinturas. Todo indica que la religión minoica era matriarcal, con la figura de una diosa sosteniendo dos serpientes como la divinidad suprema. Durante las excavaciones realizadas por Arthur Evans, se encontraron tablillas de arcilla con una escritura desconocida, gran parte de la cual no ha podido ser traducida hasta hoy. Para sorpresa de Arthur y todos los involucrados en las excavaciones, el Palacio de Cnosos era mucho más grande de lo esperado. El Palacio de Cnosos tiene más de 20.000 metros cuadrados.
Durante las excavaciones se descubrió el posible trono del rey Minos, que es el trono más antiguo de toda Europa. También se encontró la carretera pavimentada más antigua de Europa. Esta carretera estaba en la entrada de la ciudad y se dividía en calles que rodeaban las casas y los templos. Algunos puntos de la ciudad contaban con un sistema de drenaje de agua que funcionaba como alcantarillado, y algo sorprendente fue encontrado debajo del palacio. Había de hecho un laberinto. Este laberinto contenía varios jarrones enormes que probablemente se usaban para almacenar granos y vino. Algunas partes del laberinto parecían haber sido utilizadas como mazmorras para prisioneros. En monedas de ese período se grabaron diseños de laberintos y del Minotauro, lo que refuerza la extraña leyenda sobre la criatura monstruosa. La isla de Creta se encuentra en una región con mucha actividad sísmica. Incluso hoy en día ocurren terremotos y fuertes oleajes provenientes del mar. Alrededor del año 1750 a.C., hubo un terremoto en Creta que destruyó gran parte de las construcciones minoicas. Sin embargo, los minoicos permanecieron en la isla y reconstruyeron sus palacios y casas. Los historiadores de la antigua Grecia, Heródoto y Tucídides, afirman que los minoicos se convirtieron en los señores del mar Egeo y que eliminaron la piratería en la región. Colonizaron otras islas cercanas a Creta, y según Tucídides, el rey Minos envió a sus hijos para gobernar esas islas. A mediados del año 1700 a.C., los minoicos ya eran un pueblo famoso y respetado. Incluso los reinos que surgieron en Grecia, como Micenas y Atenas, reconocían la independencia de los minoicos. Creta se había convertido en un punto de parada obligatorio para las numerosas embarcaciones provenientes de diversas regiones. Barcos mercantes de Egipto vendían sus productos en Creta, y desde allí, estos productos eran llevados a Grecia y Anatolia. Lo mismo ocurría con mercancías provenientes de otras regiones. En la sociedad minoica no hay indicios de un gran desequilibrio entre ricos y pobres, y la población siempre se representa trabajando en conjunto. Las mujeres también eran retratadas como una parte importante del reino, no solo como esposas o hijas, como sucedía en otras culturas de la misma época. Existe un fuerte vínculo entre la civilización minoica y la legendaria ciudad de la Atlántida. Los primeros registros sobre la Atlántida fueron escritos por Platón entre los años 428 y 347 a.C. Es decir, Platón se inspiró en algo que ocurrió 1000 años antes de su época. En la época en que vivió Platón, los minoicos ya formaban parte de las historias del pasado. Por esta razón, y basándose en relatos exagerados, Platón imaginó y describió un reino antiguo, más avanzado y poderoso que los reinos de su tiempo. Pero no todo era fruto de la imaginación de Platón. Como hemos visto hasta aquí, los minoicos eran, de hecho, un pueblo avanzado para su época y muy ingenioso. Se han planteado muchas teorías sobre dónde estaría la Atlántida, pero lo más probable es que se trate de la ciudad minoica que estaba en la isla de Santorini. La isla de Santorini era una de las más importantes para el comercio minoico, y en ella existía un enorme volcán. Cuando el volcán explotó y entró en erupción, destruyó casi por completo la isla y sus construcciones. Gran parte de la isla se hundió en el mar, arrastrando todo consigo. Esto afectó gravemente el comercio de los minoicos con los reinos del norte. Como si eso no fuera suficiente, poco tiempo después ocurrió un enorme cataclismo. Un fuerte terremoto, seguido de un tsunami con olas de más de 20 metros de altura, afectó a toda Grecia y especialmente a la isla de Creta. La devastación fue mucho mayor que la causada por una bomba atómica, y nuevamente las casas y los palacios fueron destruidos. Con tanta actividad sísmica, el volcán de la isla de Santorini entró en erupción nuevamente, y a pesar de la distancia, sus cenizas invadieron la isla de Creta, bloqueando la luz del sol y generando una niebla tóxica que mataba a las plantas y los animales. Un periodo de hambre y escasez trajo consigo revueltas y violencia en toda la isla de Creta. La situación llegó a un punto de desesperación, y hay indicios de que los minoicos tuvieron que recurrir al canibalismo.
Lamentablemente para los minoicos, ni siquiera ellos podían luchar contra las fuerzas de la naturaleza, y una de las sociedades más avanzadas de su tiempo se desmoronaba hacia la barbarie. Un desastre de tales proporciones sirvió de inspiración para que Platón creara su historia sobre la Atlántida. Probablemente nunca existió la ciudad de la Atlántida, lo que la convierte realmente en un mito. El resiliente pueblo minoico era valiente e intentó reconstruir sus ciudades, pero en ese momento la economía ya se estaba debilitando y el reino minoico perdía sus riquezas mientras otros reinos crecían. El reino griego de los micénicos ya había conquistado casi toda Grecia y avanzaba hacia las islas del mar Egeo. No se sabe con certeza si los micénicos tomaron Creta por la fuerza o si ofrecieron ayuda a cambio del territorio. El hecho es que las culturas minoica y micénica terminaron fusionándose, y 2 siglos después, la isla de Creta comenzaba a recuperarse. Según Homero, en su épico sobre la guerra de Troya, los barcos micénicos, comandados por el rey Agamenón, zarparon hacia Troya desde Creta. Hacia el año 1200 a.C., el dominio micénico sobre Creta comenzó a declinar, en gran parte debido a los ataques de piratas devastadores, conocidos como el Pueblo del Mar. Incluso el poderoso Egipto sufrió pérdidas significativas contra estos piratas. Los últimos habitantes de Creta abandonaron las grandes ciudades y se refugiaron durante más de un siglo en las montañas de la isla. Esto permitió que otros pueblos griegos ocuparan las antiguas ciudades minoicas, que ya no tenían la capacidad de resistir nuevas invasiones. Y así, una de las culturas más espléndidas del mundo antiguo llegó a su fin. La civilización minoica es reconocida como la primera gran civilización europea, y tuvo una inmensa influencia sobre los pueblos griegos que vinieron después. Gracias a ellos, el comercio y el contacto entre diversas civilizaciones florecieron durante la Edad del Bronce. Las grandes civilizaciones no desaparecen de la noche a la mañana, como en la leyenda de Atlántida. Pero sus historias pueden ser tan fascinantes y ricas como las imaginadas por los mejores escritores y poetas.